Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Hola, espero que estén muy bien. Hoy es miércoles 7 de enero del 2026 y a las 8:06 de la mañana estamos en Noticias con Café, por aquí por Bonita Radio, cuando vamos a discutir definitivamente lo que queda y lo que ha dejado las últimas 48 horas sobre el asunto de la invasión de Estados Unidos a Venezuela, lo que confirma el presidente Donald Trump, que iban por el petróleo ha seguido fluyendo, pero aparentemente de otra manera. Vamos a traer una publicación de Donald Trump, pero también una explicación que diera Delcy Rodríguez, presidenta constitucional de Venezuela en este momento, sobre la relación de Estados Unidos con Venezuela a través del petróleo y lo que ocurre después que esa invasión se da el pasado sábado. Vamos a hablar de la seguridad, lo que es la seguridad para un niño de 5 años que murió a manos de su padre, aparentemente un paciente de salud mental, lo que supone la seguridad para el niño, pero lo que supone la seguridad para el padre, que aparentemente es una persona que tiene una condición de salud mental, y la gobernadora de Puerto Rico dice que van contra él con todas las de la ley, independientemente de esa condición de salud mental. Y lo que le contesta una niña de 10 años a la gobernadora sobre ese video que también vamos a traer, que hace 2 semanas la gobernadora le increpara a una periodista que no la sometiera a un rigor académico sobre el asunto de la seguridad en una de esas intervenciones y salidas de mala crianza que tiene la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, quien habló sobre seguridad, y yo le voy a traer lo que la niña de 10 años dice, que en efecto es un problema de seguridad en Puerto Rico. Pero antes, gracias a todos y a todas los que lo han hecho, agradecidas por lo que han compartido con nosotros sus donativos, y saben que pueden hacerlo siempre que estemos en vivo a través de este chat. Por ahí llegó Bodrogo primero, Edgardo Núñez, Nelson Guzmán, Vivian López, Mili Borrero, Mick Bernie, Mildred Lozada, Irvin Maldonado, Tati Pérez, Luis Daniel Ortiz, Efraín Borrero, Irisita Delgado, Berenique, sí, Efraín, Heidi Ramírez, Gillo Ramírez, Carolyn Miranda, también desde Carolina del Norte, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, Vivian Rivera, Yanni Moreno, Ed Méndez, Nicolasa, Sandra Infanzón, Crisalia de Vázquez desde el suroeste, San Germán, Olga Inés, Tito Mou, Tito Crespo, Edgar Sánchez, Carmelo, Mendoris Pagán, saludos amigas, buenos días y feliz Navidad. Camilo,
Aixa, Hilda Rodríguez, Edgardo Gómez, también está Irving Maldonado con su aportación, agradecida a Irving, Johanna Álvarez, feliz año para ti también, Johanna, gracias por eso, y por ahí está Sildly también, o Silde, ay Virgen, no, ya no sé ni cómo pronunciar esos nombres que ustedes ponen por ahí. Vamos a empezar con una nota que a mí me parece tan peligrosa como la imagen, como las expresiones de que es hoy secretario, no, asesor y jefe de el Chief of Staff del gobierno de Donald Trump en el área de seguridad. Precisamente le dijo a CNN ayer, en una intervención que escuché, que leí, que vi, para poder descifrar si algo tenía inteligencia artificial, pero no, que dijo precisamente que vivimos en un mundo que más allá de las comodidades o maneras nice de relacionarnos, es un mundo que hay que atacar por la fuerza y que el gobierno de Donald Trump está dispuesto a hacerlo. Hay que gobernar y tener poder por la fuerza. Dice Stephen Miller, ese que está dirigiendo todo lo que tiene que ver con los inmigrantes en Estados Unidos, con sacar a las personas con estatus migratorio no definido de Estados Unidos hoy, como lo ha traído la política de Donald Trump, y abraza la política de Jennifer González y Tomás Rivera Schatz, Carlos Johnny Méndez en Puerto Rico, republicanos que han sido los copycat de las políticas de Donald Trump aquí. Y ese Stephen Miller dijo todo esto en el contexto de ir a hacer lo propio que hicieron en Venezuela con Groenlandia. Ustedes saben que esa ha sido una conversación que ha traído Donald Trump en muchas instancias durante el pasado año, en esta segunda vuelta a ser presidente de los Estados Unidos. Ir a buscar a Groenlandia, ir a traer a Groenlandia como parte del territorio estadounidense, obviamente un país nórdico, pero allí tiene que haber algo que le interesa económicamente a Donald Trump. Esta es la postura de la Casa Blanca. Eso es como decir la postura que ha asumido Jennifer González de que no importa que la militarización de Puerto Rico se dé para invadir un país latinoamericano, un país soberano, que se presente como plataforma para hacer todo lo que está haciendo Estados Unidos en el Caribe, desde la militarización y remilitarización de Puerto Rico, como la militarización de Trinidad y Tobago, de las aguas del Caribe, de lo que han podido hacer a pesar de que la presidenta de Barbados le ha puesto un coto y ha sido amiga de Venezuela en toda la comunicación y en todo el escenario que se ha dado de la política exterior de Estados Unidos en el Caribe. Y yo creo que hay que insistir en que esto no es un capricho de Donald Trump porque a él le gusta el dinero. Esto es una estructura que tiene personas como Stephen Miller allí en la Casa Blanca dirigiendo, en la Casa Blanca, no es blanda, dirigiendo el esfuerzo geopolítico, dirigiendo las invasiones. Lo que hablábamos el otro día, que son las amenazas contra Colombia, contra México y otros países que tienen posturas totalmente distintas a las de invasión que ha traído la política de Donald Trump. El martes, propiamente, realmente no, porque ayer fue el Día de Reyes, el 5, el lunes, estaba frente a la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas, las naciones expresándose sobre lo que había pasado en Venezuela el día 3. Y lo que pasó esa madrugada, por lo menos 5 países latinoamericanos, entiéndase Brasil, Uruguay, México, me faltan 2, Colombia, un 5º país, Chile, se expresaron en contra de lo que ocurrió porque entienden que viola el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, que es la no intervención militar en un país soberano. En resumen, España, Inglaterra y Francia
también hicieron lo propio. Firmaron un comunicado por voz en parte del presidente de España, Pedro Sánchez, sobre lo que incluso debe ser la política exterior y lo que predica el derecho internacional, que es que el país, el pueblo venezolano tiene derecho a decidir y es el soberano sobre lo que debe ocurrir con Nicolás Maduro y con todos aquellos que le han fallado a ese pueblo. Yo decía, y lo voy a sostener una vez más, no hay ninguna contradicción en asumir el discurso en contra de lo que ha hecho Nicolás Maduro y su gobierno contra el pueblo venezolano y asumir que en efecto lo que hizo Estados Unidos fue una invasión a un país soberano. Por eso es que los conflictos que pueden tener venezolanos y venezolanos que están en uno u otro lado son tan dolorosos para unos como para otros. Y nosotros que estamos en la observación de todo eso, los que tenemos la capacidad de sustraernos de la emoción y del dolor que produce que un espacio soberano esté siendo invadido. Y por otro lado, que lo que la propaganda ha hecho ha sido justificarle a los otros que haya una invasión cuando el ejemplo del mundo está ahí sobre cuál ha sido la política exterior y el daño que le ha hecho la política exterior a tantos países invadidos y sobran desde el Medio Oriente hasta Latinoamérica. Y todo eso es importante establecerlo en este momento, precisamente para nosotros tener humanidad, seguir teniendo humanidad con el pueblo venezolano que critica y condena la invasión, con el pueblo venezolano que está dentro y fuera de su país, que la puede abrazar. Porque en efecto, las contradicciones están ahí, pero es el efecto precisamente de lo que ha hecho la propaganda y la narrativa oficialista. Y tenemos que tener humanidad con un pueblo que está sufriendo donde quiera que se encuentre. Y me parece que es importante destacarlo y recalcarlo. Sé que entre nosotros, entre los internautas, hay personas que están o casados con venezolanas o venezolanos, o que sencillamente aprueban la invasión por saber de qué manera está sufriendo el pueblo en relación a esas políticas de Nicolás Maduro y su gente. Pero créanme, no es una contradicción apoyar al pueblo venezolano y apoyar o no apoyar, en efecto, la invasión. Porque es que no hay manera de que usted deje que la gente entre a su casa a darle palos, puños y bofetadas porque algo está pasando que no le gusta en su casa. Y sobre todo cuando venimos a ver finalmente lo que los comunistas, los socialistas, los que tenían una mirada puesta mucho más crítica en lo que ha sido Estados Unidos para el mundo y en lo que ha sido el esfuerzo imperialista de Estados Unidos en el mundo entero, dijeron desde el día 1, vienen por el petróleo, van por el petróleo. Donald Trump tiene un problema grave con los Epstein Files. Los archivos Epstein parece que dicen demasiado, mucho. Apuntan a un Donald Trump que participa en corrientes y en redes de esclavitud hacia las mujeres y hacia las menores, como la hizo la trata humana, como la tuvo el hoy fenecido Jeffrey Epstein. Y había que mantener no solamente el ritmo de la opinión pública fuera del ojo de Donald Trump, de la manera en que lo quiere traer los archivos Epstein o que lo traen los archivos Epstein, que son colocándolo en esa red de trata humana, sino que también había un interés en cómo Estados Unidos tiene un problema grave de su economía y el petróleo le puede servir para tratar de bajar esos costos que están altísimos para la población y la población los resiente. Y ahí están los números de popularidad de Donald Trump cuando ganó las elecciones, cuando iba a juramentar y lo que están ahora.
Está tan colgado como Jennifer González. Y lo que hizo entonces Donald Trump fue invadir. ¿Para qué? Para desde el primer momento en que estaba anunciando la invasión, cuando en efecto ocurrió el pasado sábado, traer todos los elementos importantes para su economía. Yo voy a traer a las petroleras estadounidenses, yo voy a dejar que inviertan en el país, en la infraestructura petrolera, porque vamos a convertir a Venezuela en ese país rico nuevamente, porque vamos a darle posibilidad a Venezuela. Habló de paz en 3 ocasiones y habló de dinero para Estados Unidos en 35 ocasiones. En la conferencia de prensa del sábado, desde Mar-a-Lago, Florida. Y en ese momento supimos que en efecto lo que habían traído los críticos y los analistas por la historia y también por las posiciones de Donald Trump lo acabó de traer como evidencia. La evidencia estaba clara. Pero ayer, el presidente Donald Trump hizo lo que sabíamos que podía hacer en cualquier momento, porque lo hizo incluso antes de que invadiera el país de Venezuela el pasado sábado. Donald Trump estuvo por lo menos desde septiembre, además de hablando de narcotráfico, dejando caer en 2 o 3 ocasiones el intercambio y la venta de petróleo que se estaba dando con Venezuela. Y ayer lo dice sin ningún problema. Puedo anunciar, estoy de pláceme anunciando que las autoridades de Venezuela nos dejaron entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, de aquellos sancionados, para entrar al mercado de Estados Unidos, para poderlo vender al mercado nuestro. Entonces, aquí no está solamente otra pieza de evidencia, aquí está destruida la narrativa original de que iban por el narcotráfico, con evidencia que viene y proviene del propio Estados Unidos. No olvidemos que en ese camino a militarizar el Caribe se convirtieron en piratas del Caribe los agentes federales desde el Departamento de Justicia, el FBI, la Guardia Costanera, los marinos, los Marines, llegaron a intervenir con 2 tanqueros petroleros de Irán. Eso fue lo que ocurrió. Nos seguían dando evidencia. Catapultó esta evidencia en la conferencia de prensa cuando el presidente dijo: ahora sí que vamos a poner a Venezuela a correr los millones de las petroleras estadounidenses. Y obviamente ayer cuando dice: ya nos dieron de 30 a 50 millones de barriles. ¿Por qué es importante traer entonces cuál es la postura oficial del gobierno de Nicolás Maduro? Porque como decía Juan Dalmau en un video que colocamos ayer, la verdad es que Tomás Rivera Schatz y Jennifer González son los portavoces de Trump, porque están todo el tiempo repitiendo las narrativas, las verdades y las mentiras, porque ya mismo vamos a hablar de los fake news y cómo se lo destruyeron en menos nada a Tomás Rivera Schatz, que ayer por la tarde tuvo que cambiar la narrativa contra los líderes del PIB, porque de verdad que eso es, Freud diría, lo que tiene es serio ese muchachito, porque sabemos que el inconsciente no viene solamente desde adulto, viene el inconsciente de todas nuestras relaciones y de todas nuestras interacciones desde que somos niños y niñas. Y ahí está toda la teoría freudiana. Y ya Tomás Rivera Schatz cambia un poco el discurso. Ya mismo vamos a hablar por qué. Pero yo quiero que ustedes escuchen a Delcy Rodríguez, la presidenta de Venezuela, sobre precisamente por qué es importante destacar lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la invasión a Venezuela a partir
del interés y la glotonería imperialista con el petróleo. Vamos a escuchar a Delcy Rodríguez. Somos socios de Chevron, que es una empresa de los Estados Unidos. Ese es el mecanismo. Pero ellos lo quieren sin pagar, porque quieren abaratar los costos para los Estados Unidos en su proceso económico que está muy golpeado. Ya hoy ellos no son la primera potencia económica del planeta, lo es China. Han sido desplazados y ellos creen y piensan que pueden recuperar esa posición y necesitan el petróleo regalado de Venezuela. Y para que sea regalado es robado. Porque nosotros como pueblo vamos a regalar el petróleo, vamos a regalar nuestras riquezas. Bueno, tienen que hacerlo como hicieron, asaltar con fuerzas militares un buque mercantil que transportaba petróleo a Venezuela. ¿Y qué dijo su máxima autoridad cuando le preguntaron qué van a hacer con ese petróleo? Quedárnoslo. Tanto que hablan del Tren de Aragua y se comportan como el Tren de Aragua, robando. Ahí están, robándose el petróleo de Venezuela sin ningún tipo de justificación legal. Cero. Es la violación flagrante, descarada, bárbara y salvaje de la ley internacional. Ellos quieren imponer la ley de la selva. Bueno, miren, cuando uno escucha esta intervención, que es de ayer, Delcy Rodríguez está diciendo claramente lo que nosotros habíamos traído hacía rato cuando descubrimos a través de unas publicaciones precisamente venezolanas que establecían lo que no había dejado de pasar entre las petroleras de Venezuela con las petroleras estadounidenses o el gobierno estadounidense. Era que había tránsito de petróleo, compra de petróleo de Estados Unidos a Venezuela, porque las reservas venezolanas son grandes y más baratas. Entonces, si eso es así, lo que está diciendo Delcy Rodríguez, pero si nosotros negociamos con Estados Unidos, nosotros tenemos relaciones con Chevron, las tenemos. Lo que pasa es que son relaciones comerciales. Lo que ellos quieren ahora, habiendo invadido a Venezuela y arrestando a Nicolás Maduro, es que sean gratis, es que las puedan sacar, como en efecto es posible que hayan sacado esos 30, 50 millones de barriles. O de barriles, ellos lo identifican como barriles. Así es que está clarísimo. Y me parece importante que Delcy Rodríguez hable precisamente de esas verdades que son hechos. Se pueden cuestionar otros, definitivamente, pero la relación de Estados Unidos con el petróleo venezolano no es una falsedad en voz de Delcy Rodríguez, aunque sea chavista y madurista. No lo es una realidad. Y ahí está. Por eso, para todos aquellos que se creen que fueron a Venezuela, invadieron el espacio, mataron a 32 militares, entre ellos 18 cubanos que estaban allí en las instalaciones militares que atacaron el pasado sábado. No es por la democracia, es por el petróleo y los recursos naturales. Y todavía no sabemos de cómo van a explotar los otros recursos naturales, entre ellos el litio que hay allí en Venezuela. Esto es el petróleo. Esto es lo que sabemos porque hay una realidad de que hay una relación del gobierno de Maduro con las petroleras estadounidenses. Hay venta de petróleo al gobierno estadounidense. Y eso es súper importante porque hay que seguir insistiendo en que lo que ocurre no es por la democracia ni por la paz de los venezolanos. Claro que queremos que los venezolanos tengan paz, que resuelvan la búsqueda de paz desde donde ellos saben, que identifiquen, como lo han identificado ya, lo que ocurrió con las elecciones de julio del 24. Súper importante. Y ahí están los organismos internacionales, pero para eso tenían que ponerse o tienen que ponerse de acuerdo hacia adentro. No es viniendo una persona, un país, a invadirlos y a dejarlos en precario. Porque el que se crea que Venezuela va a crecer con la invasión estadounidense está totalmente equivocado y ahí están las evidencias.
Y antes de seguir, yo quisiera colocar también en contexto cómo esa líder de republicana y trompista de Estados Unidos, porque no voy a decir que es cubana, María Elvira Salazar, la que defendió a Trump, las políticas de Trump, a pesar de que se están llevando a los cubanos y a los venezolanos y a todos los latinoamericanos que votaron por ella en Miami, en Florida, porque no tienen estatus migratorio definido, se atrevió a publicar en un muro, en su muro de X, que la evidencia empírica es clara y aplastante. Estados Unidos nunca ha estado en el negocio de hacer colonia. Esta es María Elvira Salazar, que vivió en Puerto Rico. Ayudamos a Cuba a reconstruirse en el siglo XX, a Japón y a Corea del Sur, las grandes democracias económicas. Restablecimos la democracia en Panamá con una invasión. Defendimos la libertad en Granada con otra invasión. Como dijo el presidente Trump, estaremos junto al pueblo venezolano hasta que Venezuela sea libre, democrática y próspera. Colonizaron la soberanía de Venezuela el pasado sábado, aun cuando en efecto hay una gran contradicción porque ellos dicen que mandan, pero quien está mandando es Delcy Rodríguez. Más allá de que manda, obviamente porque la Constitución de Venezuela lo establece, que ella es la presidenta hasta que se celebren elecciones en próximos 30 días. Y se atreve a decir María Elvira Salazar que Puerto Rico no es una colonia, pero mintiéndole descaradamente a su gente a través de Twitter cuando se sienta con Jennifer González a decir que Puerto Rico es una colonia y que el estatus que nosotros tenemos es de colonia, porque en efecto lo es. Imagínense si somos colonia, que de aquí salieron los aviones y las embarcaciones que fueron a invadir otro país y a nosotros nadie nos preguntó si queríamos invadir otro país. Imagínense si somos colonia de Estados Unidos. Pero María Elvira Salazar le miente descaradamente a su gente a través de las publicaciones diciendo que nunca el gobierno de Estados Unidos ha mantenido colonia. Invadió a Panamá para arrestar a Manuel Antonio Noriega en el 1993, el mismo 3 de enero, invadió a Granada y ahí está la colonia más antigua que tienen Puerto Rico. Estos son los paladines de la democracia en el Congreso de Estados Unidos. Y definitivamente tenemos que hablar de lo que supone la llegada de Nicolás Maduro, la transportación que le dio a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, el gobierno de Estados Unidos el pasado lunes, 5 de enero. Ayer los movieron tipo Hollywood, tipo lo que se hace en los libretos de las películas estadounidenses. Con lo menos que había era un camión blindado donde los llevaban, 2 camionetas, una frente y una atrás, en un despliegue de fuerza y poder increíble. Lo más interesante de esta acusación, esta es la vista que se dio en el Distrito Sur de Nueva York. Se le leyó una acusación a Nicolás Maduro y a su esposa, que trajo lo que ya nosotros habíamos identificado como una gran contradicción. Una acusación por narcotráfico. Hay 2 acusaciones del 2020. Y una de las acusaciones es la de Jay Clayton, que es la que está desellada del pasado sábado. Jay Clayton, que era el fiscal del 2020 cuando se acusó a Nicolás Maduro. En una primera acusación de William Barr,
también fiscal de esa época. Es interesante que las alegaciones que se traen de ese momento mencionaba por lo menos en 32 ocasiones al famoso cartel de los soles. El cartel de los soles, que es el que cacarea al gobierno de Estados Unidos desde el pasado mes de septiembre, como el que trae el liderato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el alegado narcotráfico de la región, sobre todo la transportación de cocaína entre México, Venezuela y Estados Unidos. Menciona Honduras en algún momento. Increíblemente, yo les había dicho que habían 2 acusaciones que pervivían, pero el lunes, ayer, nos enteramos que la que presentan para hacerle la lectura de acusaciones es la acusación que firma Jay Clayton. ¿Y por qué es importante ir al documento para entonces ver cuál es la acusación que en efecto es la que se utiliza para acusar y procesar a Nicolás Maduro y a su esposa en el Distrito Sur de Nueva York? Porque cuando a usted lo acusan de un delito a través de un gran jurado, el gran jurado trae la acusación también firmada por el fiscal, lo tiene que firmar el foreman o presidente de ese gran jurado. Ese nombre nunca lo van a ver descubierto, siempre se protege. Y esa acusación es por la que el gobierno puede producir evidencia para acusarlo una vez el indictment, las acusaciones son leídas por ese juez que lo ve en una vista inicial. Lo que ocurrió ayer. Cuando nosotros trajimos el pasado, creo que fue el lunes, precisamente ayer fue martes, cuando nosotros trajimos el lunes que había 2 acusaciones y que no sabíamos cuál de las 2 se iba a acusar, en efecto no lo sabíamos a las 8 de la mañana, porque la lectura de acusación se dio como a las 11, mediodía más o menos en Nueva York. Pero cuando tenemos ya el beneficio de que la lectura fue a base del indictment de Jay Clayton, podemos decir que el gobierno de Estados Unidos, como lo dijo el New York Times ayer, también lo dice Bonita Radio en Puerto Rico, descartó la alegación de que Nicolás Maduro es el líder de una ganga de narcotraficantes o de un cartel identificado como el cartel de los soles. Y yo les dije que era importante porque en Puerto Rico no solamente Tomás Rivera Chats habló del famoso cartel de los soles. Los amigos de Tomás Rivera Chats y los que repiten los talking points de la propaganda hicieron lo propio, como ese que es abogado, pero más recientemente o quizás en sus últimos años es un fotuto del Partido Nuevo Progresista, como es Luis Dávila Colón. Le imputaron a Nicolás Maduro que era el líder del cartel de los soles. El cartel de los soles no existe. Nunca existió. Y por eso el gobierno de Estados Unidos y Pam Bondi, su secretaria de Justicia, cuando el sábado, ellos lo sabían, por qué acusación iban a traer esa vista inicial, cuál era la lectura de cargos. Ellos sabían que iban a utilizar el de Jay Clayton y no iban a utilizar el de William Barr. Por eso Pam Bondi dijo en su alocución, en su muro de Twitter, que por lo que se estaba acusando era por narcoterrorismo y por utilización y tráfico de armas. No había para nada
narcotráfico en el cartel de los soles. Y ustedes saben quién dijo esto y nosotros lo trajimos en su momento. Esto lo dijo a sí mismo, con todas las letras, el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El cartel de los soles no existe. Es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no los obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos que viven en Europa y Oriente Medio. Le propuse a Estados Unidos y a Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. No es cierto. Y el gobierno de Estados Unidos no podía ir ante un juez, y mucho menos ante el juez que le ha tocado ver el caso de Maduro. El juez que tiene nada más y nada menos que 92 años. Y un juez de la vieja guardia de la judicatura estadounidense, juez federal Alvin Hellerstein. Un juez designado por el entonces presidente estadounidense Bill Clinton. Mucho menos ante él decir que iban a dejar un cartel que no existe. ¿Usted sabe por qué? Porque todo lo que esté en esa acusación tiene que traerse como prueba. Y si no existe, malas noticias para la fiscalía. Así es que utilizaron este wording, como dirían en inglés, este lenguaje general, que las imputaciones contra Maduro se relacionan con la corrupción del gobierno venezolano y sus oficiales. Él, como entonces era ministro de Relaciones Exteriores, para beneficiar operaciones de narcotráfico y violentas a base de la inmunidad que le daba cierto movimiento de cocaína con pasaportes falsos a sus miembros del cartel, no hablan de carteles, de las operaciones de narcotraficantes, y al movimiento de droga que se daba como con la justificación de que estaban moviendo o estaban realizando misiones diplomáticas. Esa es la alegación. Tomás Rivera Chats, se te cayó el fake news. Sí, así es, porque cuando a la larga o a la postre, no importa que estés tratando de decir que eres el más ley y orden, se le cae, pero no se lo tumbó el periodismo puertorriqueño, no, se lo tumbó el gobierno de Estados Unidos, se lo tumbó Pam Bondi. No puedes decir más que esto es el cartel de los soles, porque no existe el cartel de los soles. Y en ese esfuerzo, me parece que es importante destacar de qué va entonces esa acusación. Pues esa acusación va precisamente de imputarle que cuando Nicolás Maduro era ministro de Relaciones Exteriores, facilitaba pasaportes, le daba identificaciones falsas, movían cocaína supuestamente entre México, Venezuela y más tarde a Estados Unidos, como solamente entre México y Venezuela, como misiones diplomáticas. Pues eso es lo que tienen que probar ahora los fiscales. No es al revés. No es que la defensa de Nicolás Maduro tiene que probar nada. Se lo tiene que probar la fiscalía a Nicolás Maduro. Y es importante porque el juez Hellerstein es ese juez que vio un caso en el 2011 donde Nicolás Maduro era un co-conspirador y traía asuntos relacionados. Pues claro, es posible que lo dejen a ver el juicio, a pesar de que tiene 92 años. Dicen que está súper bien de aquí. Y que lo más interesante que dice Político hoy en una historia, la publicación estadounidense, es que los abogados dicen que a él le importa un pito, por no decir la palabra que dijo el abogado. Un pito lo que digan de él. O sea, que esto es un juez que está, mire, con su conciencia allí en el estrado. Un juez que nada más y nada menos vio
en el 2010 sobre 10.000 demandas relacionadas con el 9/11. Y que cuando vinieron a decirle, mire juez, vamos a transar por 500 y pico de millones, dijo, no, sigan ahí. Y aceptó una transacción que le daba 50 millones más a los demandantes. Este es el juez Hellerstein. Este es el juez que va a ver ese caso. No tiene prisa. Recordemos, en el 1993, Manuel Antonio Noriega estuvo 18 meses presos antes de que el juicio se viera. Así que aquí no hay prisa. Pero también es importante decir que quien va a defender a Nicolás Maduro es precisamente quien fuera el abogado de Julian Assange. Y es el licenciado Barry Pollack el que tiene que sentarse ahora a establecer si la fiscalía tiene o no tiene la evidencia que cumpla con las alegaciones que trae la acusación. Por eso tan importante que el Departamento de Justicia haya quitado de ese indictment y haya enmendado la acusación para eliminar toda alegación de que Nicolás Maduro es el líder de un cartel de la droga. No lo es porque el cartel no existe. Lo dijo Petro en agosto del 25. Y si alguien sabe de lo que se tratan los carteles de la droga que le imputan a Colombia, a México, a Venezuela y a otros, es Gustavo Petro, que ha tenido que bregar con eso, incluso cuando fue miembro de la guerrilla. Yo creo que no son buenas noticias para aquellos que alegan que, ay, Dios mío, qué bueno que lo fueron a buscar y lo van a arrestar y lo arrestaron y lo van a encerrar por a saber hasta cuándo. Tengan mucho cuidado que este caso no sea un caso tan malo que no logre lo que logró la DEA con Juan Orlando Hernández para después que Donald Trump, que acusa a Nicolás Maduro de narcotraficante y de narcoterrorismo, no le pueda probar que trajo 1 kilo de coca a Estados Unidos. En el caso de Juan Orlando Hernández le probaron que trajeron 400 toneladas siendo presidente de Honduras y lo indultó. Porque no hay problema con que ese narcotraficante. Porque lo último que dijo ayer fue que no, lo que pasa es que yo apoyo al gobierno y ellos me apoyan a mí y tenía que sacarlo porque ellos me apoyan. No es porque no sea narcotraficante. Es para seguir abundando a la hipocresía del gobierno estadounidense en este tema. Y finalmente llego a Puerto Rico con el rostro increíble de Jennifer González en apoyo a todo lo que está discutiendo el gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela. Con un país que lo menos que tuvo fueron 3 personas muertas el primer día del año. Y Jennifer González recibe a Puerto Rico en medio de todas las noticias, trayendo imágenes como esta para destacar que su hijo de apenas 2 años es su ayudante en la fortaleza de Puerto Rico. Con imágenes que apuntan a que ella celebra la Navidad, lo que no pudo celebrar una madre de un niño de 5 años, que un paciente de salud mental que es su esposo lo asesinó el día de Víspera de Reyes. Tenemos que llegar a Puerto Rico a eso. Antes, agradecida mi amigo Malungo Viera, Carmelo Rodríguez. Malungo me aclara que no puede ponerle ya Malungo, no sabe por qué. Y José Edgardo Colón, gracias por el apoyo a Bonita Radio a través de sus donativos. Cuando Jennifer González coloca estas imágenes, viene de decir que todo está bien en Venezuela y que Puerto Rico se va a militarizar mucho más y va a aumentar la capacidad de los militares de Estados Unidos en Puerto Rico por la intervención que está haciendo Estados Unidos en Venezuela. Viene de ahí y finalmente el 5 de enero
cuando Cristian Rosario Serrano asesina a su hijo de 5 años alegando que está siendo poseído por el diablo, Jennifer González Colón habla de que es desgarrador la muerte de este niño, es desgarradora, pero que va a ir contra todo, contra este hombre, a pesar de que sabe de que es un paciente de salud mental. Hay que decirle 2 cosas a la gobernadora con relación a esa aseveración. El Estado de Derecho de Puerto Rico, como el de Estados Unidos, establece que hay defensa por insanidad mental. Hay defensa, mucho más amplia en Puerto Rico. Así es que tiene que hilar bien finito a la fiscalía. Si va a insistir en que esta persona estaba bajo sus cabales, porque ahora tendremos que ver cuál es el historial que tiene este hombre, que puede establecer, Cristian Serrano Rosario, que puede establecer que en efecto cuando asesinó a su hijo, alegando que su hijo estaba poseído por el demonio, estaba precisamente en un evento y en un escenario relacionado con su enfermedad de salud mental, que lo puede incapacitar para tomar decisiones que no terminen en la pérdida de la vida de su hijo. Es un derecho, gobernadora. Y por otro lado, también bien importante, decirle a la gobernadora que debe leer un poco más del periodismo independiente y de cómo las investigaciones de los colegas periodistas están trayendo información de las injusticias que se cometen en el sistema de justicia puertorriqueño, incluida la participación de fiscales como la participación de jueces, encerrando gente que en efecto son pacientes de salud mental, encerrándolos como cualquier otro confinado que no tiene un problema de distinguir entre el bien y el mal y está encerrado en un sistema que podemos ir, pero por mucho, y argumentar por qué no es de rehabilitación, pero que que es paciente de salud mental no puede estar en el mismo lugar. Y los están encerrando y no les están dando la posibilidad de defenderse y de tener defensa, como es su insanidad mental. Pero yo voy a terminar con lo que la gobernadora dijo hace poco más de una semana sobre un asunto de seguridad que se le planteó por lo que estaba pasando en Puerto Rico en las últimas semanas de diciembre, de los muchos casos de agresión, de asesinatos, pero también de pérdida de vida a través de accidentes de auto en las carreteras de Puerto Rico. Yo quiero que ustedes escuchen bien para venir a lo que entonces le contesta, y yo lo voy a colocar como que es lo que le contesta a una niña, porque cuando usted hace un reportaje y a un editor le dice vamos a hacer un reportaje con niños sobre el asunto de seguridad, es porque hay un problema de seguridad en el país, porque es noticia el problema de seguridad y ellos lo quieren obviamente colocar en la voz de aquellos niños y niñas que se pueden expresar sobre ese asunto. Y hoy el Nuevo Día trae un reportaje relacionado. Y parecería que esta es la contestación perfecta a la gobernadora a base de la contestación malcriada y prepotente que le dio a la colega periodista que le preguntó cuál es su definición de seguridad. Vamos a escuchar primero a la gobernadora. ¿Qué seguridad es para usted? Y aquí termino. ¿Cómo lo definiría? Seguridad. Si me quieres hacer un examen, me das el papel y con mucho gusto podemos hacer una monografía de eso. Pero de lo que estamos hablando es garantizarle a la gente que pueda disfrutar y tener calidad de vida, donde se le respeten sus derechos, ¿verdad? Donde no se vea, donde no se infrinja su salud física, corporal, emocional, y donde pueda aspirar al máximo de las oportunidades donde vive. Eso para alguna gente tiene una definición distinta, así que la seguridad la define cada uno. Una persona para seguridad te puede decir tener los chavos para pagar la luz, para pagar la casa,
para pagar los alimentos. Eso es seguridad para algunas familias. Para otro es no tener que tener rejas en tu casa para tener la tranquilidad cuando te acuestes a dormir de que nadie te va a abrir la puerta y se va a llevar una pertenencia. La seguridad la define cada cual. Si tú quieres que yo defina la seguridad desde tu criterio, tú me dices cuál es y lo discutimos. Más allá de la prepotencia de la gobernadora y de la mala crianza, porque la gobernadora parece que nunca se preparó para ser gobernadora. Ella siempre se preparó para ser una amiga de Maripili en un show de reality. Las que contestan así, macho, mana, ¿quieres que te haga una tesis? Sí, ella no se preparó para ser una persona con el cargo, lo que significa que está revestida del cargo de gobernación de un país. Así le contesta a la compañera periodista que le pregunta legítimamente cuál es su definición de seguridad. Pero finalmente, además de la mala crianza y la prepotencia, la gobernadora, porque no puede contestar, porque cuando ustedes contestan a la defensiva es porque no tiene contenido, no tiene nada aquí para poder contestar lo que le están preguntando. Porque no cree que un gobernante tiene que tener un proyecto de seguridad para garantizársela a sus constituyentes. La gobernadora contesta con que cada cual define cuál es su seguridad. Pues mire, gobernadora, como usted le dio el árbitro a la gente a que defina, incluida a los niños y las niñas que usted utiliza en sus imágenes, pues yo le voy a decir lo que le dijo esta niña de 10 años a el periódico El Nuevo Día cuando le preguntaron cuál era la seguridad. ¿Qué es eso de seguridad? Las personas no se sienten seguras porque están matando a muchas personas, hay muchos accidentes, la gente guía al garete. No deberían guiar borrachos. Fíjese, gobernadora, esta niña tiene claro lo que es un issue de seguridad para la población puertorriqueña. 10 años. Usted tiene 46, mal tasado. Un niño, una niña de 10 años puede contestar lo que es un problema de seguridad. La gobernadora de Puerto Rico no puede. Esos son los hechos. Pero la gobernadora invierte su tiempo, así como lo invierte su presidente del Senado. Es suyo, gobernadora, aunque usted no lo quiera ahora. Es suyo. La gobernadora invierte su tiempo diciéndole al país que ella apoya las políticas de Donald Trump, que ella tiene un ayudante que es su hijo de 2 años. La gobernadora invierte su tiempo en traer la propaganda que disemina el gobierno de Estados Unidos, aunque después tenga que recoger vela y desautorizar incluso legalmente lo que fueron los fake news desde septiembre del 25. En eso invierte su tiempo la gobernadora, pero no le puede contestar a una niña de 10 años ni a una periodista lo que es seguridad para un país. Nos vamos. Gracias por estar. Empezamos el año, pero mire, bien potente. Vamos a ver cómo nos sigue yendo, cómo seguimos teniendo la capacidad para estar con ustedes todos los días. No se olviden que Rodrigo viene por ahí a las 12 en su almuerzo deportivo con más de una milla. Hoy tenemos una entrevista interesante que vamos a traer, no sé si mañana, pero ya cuando la haga les digo que no se la pueden perder. Vamos a ver cómo nos va. Y recuerden que pueden también aportar a nuestro proyecto a través de bonitasradio.net, también en fundacionperiodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito. También lo pueden hacer a través de Bonitas Radio ATH Móvil, Periodismo 21 ATH Móvil y enviar cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 a la dirección que Rodrigo le da en principio y al final de este programa. Gracias por estar, gracias por siempre apoyar este proyecto. Compartan los contenidos, pueden comentar sobre todo. Eso es importante, la interacción. No importa, miren, los troles van a estar ahí, los bots van a estar ahí porque estamos pegados. Estoy bajando las estadísticas del año pasado y quiero que sepan que el 2025 terminamos con sobre 33 millones
de views, vistas, que sobrepasan las 22 que habíamos tenido en el 2024. Así es que creo que estamos bien pegados y los troles siempre van a estar ahí. Gracias por eso. No se olviden, compartan los contenidos e inviten a la gente a suscribirse a YouTube y vamos a seguir insistiendo en el periodismo independiente. Nos vemos esta tarde a las 5 en otro ¿Qué palo es noticia? Este programa fue traído a ustedes por Vegaco, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.